todo por miedo a represalias. ¿Qué le dice usted hoy a esos venezolanos que viven en Argentina y le asusta una amenaza transnacional, por ejemplo? Que no se lo callen. Tienen todas las garantías de que se va a respetar la privacidad de sus nombres, que van a tener una identidad a lo que es, ¿no? Una de las peores dictaduras cívico-militares, yo diría que la peor dictadura cívico-militar de la historia de Latinoamérica. Lo digo porque hay datos concretos que así lo señalan, sobre todo la cantidad de desplazados que ha provocado, ¿no? Y muertos y violaciones. La Asamblea General de Interpol tiene que votarla. Es decir, cada país tiene un voto, en fin, es todo un procedimiento donde va a haber toda una discusión, Claro. pero hay consenso en sostener que Maduro viola los derechos humanos sistemáticamente. De hecho, hay países... Perdón la ignorancia, es con genuina curiosidad. Se emite a través de Cancillería el comunicado a todos los demás países. ¿Cómo funciona esto para que todos estén al tanto de lo que hoy, en el más austral de los países, se ha tomado como decisión? Lo que debería ocurrir es que, por un lado, se remita vía la Argentina, Ecuador, en fin, una cantidad de países que han pedido a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás. Eso es lo que logramos aquí en Argentina hoy. Por lo tanto, yo estoy convencido de que van a votar, de que la mayoría de los países va a votar para que se ordene las ejecuciones extrajudiciales. Realmente es increíble que todavía ocurran estas cosas. Claro. Abogado, una vez que se emite esta orden de captura, hay un proceso donde las capturas, es decir, las circulares rojas sobre la base de las capturas que acaban de ser emitidas. Abogado Tomás Farini Dugán, abogado de la representación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, también representante legal del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Gracias por su tiempo, gracias por la gestión y si a usted le parece, abogado, seguiremos en contacto de ahora en más. Por supuesto, cuando esté diplomático a Venezuela, la comunicación de estas órdenes de captura. Y por el otro se emite Interpol. Esto es lo que debe ocurrir para que comience el proceso para anotar las alertas rojas. Bien, por ejemplo, repregunto, es decir, si usted me dice un país de que se haya mantenido ambivalente, es decir, tibio, como le llamaron algunos, Brasil, para no ir muy lejos. Brasil en este momento, para tomar con la seriedad que corresponde esta orden de captura desde Argentina, hay que esperar a que llegue entonces a la Interpol. No se va a enviar desde aquí hasta Argentina, hasta Brasil, para que se enteren lo que acá... Que no va a hacer falta que den el nombre y que se pueden presentar a la justicia y realmente contar todo lo que está pasando. Es fundamental que así lo hagan para que esta causa realmente tome la dimensión de lo que es, ¿no? Una de las ¿Se ha hecho y todo el proceso por el que ustedes han pasado? Mire, se podría comunicar. Probablemente si supiera, por ejemplo, que algún imputado viajó a Brasil, se podría comunicar para que se lo detenga. Pero el procedimiento normal para que circulen estas órdenes de captura es a través de Interpol. Bien. Lo que pasa es que el procedimiento de Interpol lleva un tiempo porque y dos españoles, por el dudoso motivo que estaban intentando desestabilizar el país. Que funcionarios del régimen han formulado acusaciones extremadamente graves y manifiestamente falsas. Que además, dicen, nos acusan de injerencistas. Son injerencistas. Aquí está respirando por la herida la Unión Europea. Yo diría, ustedes son cómplices del complot internacional y nacional para intentar derrocar al presidente legítimo Nicolás Maduro Moros. Ahora bien, compañeros, en esta misma resolución, después en las cosas que ellos proponen, ¿no? Usan varios verbos. Por un lado dice, exigen a las autoridades electorales venezolanas. Nosotros les respondemos, ustedes no tienen derecho a exigirnos nada. El Parlamento Europeo que le exija de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende. Venezuela se respeta. Venezuela más nunca será colonia ni de España, ni del imperio norteamericano, ni de nadie. Genocidio contra el pueblo palestino. No tienen derecho a opinar sobre asuntos internos de Venezuela. Pero además, compañeros, ellos condenan, presidente, recuerdo que ese debate lo dimos acá, ellos condenan que el CNE no invitó en la libertad de asumir la conducción de sus procesos. A todo esto hay que responderle con el artículo 1. A toda esta resolución que ellos plantean, yo les enviaría desde acá la redacción exacta del artículo 1 de nuestra Constitución.
La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad. Quiero decirle, como hijo de indio y de negro que soy, de esta patria, se los decimos, aquel 7 de octubre de 1818, la carta que le envía Bolívar a John Irving, dice, parece que el intento de usted es formar a sus monarquías. El Parlamento Europeo tiene en su seno 6 monarquías. Ustedes no tienen ninguna moral para hablarnos a nosotros de democracia. Miren, Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, son países con monarquías y quieren hablarnos a nosotros de democracia. Le decimos, no aceptamos ninguna exigencia. Después dicen, reconoce a Edmundo González Urrutia. Bueno, reconózcanlo y nómbrenlo virrey de alguna de sus islas o de sus países. El pueblo venezolano, que quien reconoce a Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Después otra de sus propuestas dice, condena enérgicamente. Bueno, condenen. Lo primero que tienen que hacer ustedes es condenar el fascismo, condenar la supremacía racial, condenar el genocidio. Falderos son ellos. Leopoldo López, Antonio Ledesma. Por ahí desfilan todos ellos. Agradecerle a sus padres y madres libertadores de Europa será. Nosotros estamos con Bolívar, ¿oyeron? Nosotros estamos con los padres libertadores de esta patria. Y con Bolívar, esforzarme a que alterne los insultos. No lo haré. Pero sí protesto a usted que no permitiré su ultraje ni desprecio al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndonos contra la España, ha desaparecido una gran parte a la Unión Europea como observadores internacionales. Teníamos razón, siempre la tuvimos. Ustedes son conspiradores, ustedes forman parte del complot y tenían claros los planes para desestabilizar y para armar el fraude electoral. Más nunca vendrán a ninguna elecciones de Venezuela. Venezuela es un pueblo libre, soberano y sus instituciones... Un abrazo grande. Muchas gracias por llamar. Jefes de Estado y de Gobierno llegan progresivamente a la ciudad de Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas como parte de la semana de alto nivel del periodo de sesiones número 79. Hay fuertes medidas de seguridad en Manhattan, donde se encuentra la sede de la ONU en Nueva York, para proteger la mayor cita de la diplomacia a nivel mundial. NTN 24 habló con el Departamento de Estado de Estados Unidos a propósito de las prioridades de la administración Biden para esta Asamblea General de este año. Estamos en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, buenas tardes. Carla, Hugo, qué gusto saludarlos nuevamente y una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta altura de la jornada en la que los llevamos a ustedes al corazón de la Asamblea General de Naciones Unidas, máxima cita de la diplomacia a nivel mundial que ha llegado en 2024 a su periodo número 79. La integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. Esta resolución íntegra viola todos los principios del derecho internacional. Quiero referirme solo a 3 de estos principios. Esto está en la Carta de Naciones Unidas. Soberanía e igualdad de los estados. Principio número 1. Cada estado tiene el derecho de gobernarse a sí mismo sin intervención extranjera. Y todos los estados son iguales en el ámbito internacional independientemente de su tamaño o poder. Principio de la no intervención. Se prohíbe la intervención en los asuntos internos de otros estados. Este principio busca proteger la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y me refiero a otro de los principios, la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen el derecho de determinar su propio futuro político, económico y social, lo que incluye el derecho a formar su propio estado o buscar su autonomía. Venezuela hace respetar sus derechos. Y yo voy a cerrar mi intervención. Presidente, ahí yo tenía otros elementos. Aquí salió, por ejemplo, esta señora al Parlamento Europeo. Reconoce Edmundo González. Gracias, Europa.
así, de arrastrado, de perrito. La rueda de prensa habla de la conspiración número 450.000 en contra de su líder malquerido Nicolás Maduro. Me llama la atención cuando generaliza como si Maduro y sus cómplices fueran Venezuela misma. Esa mimetización es profundamente odiosa. Resulta que ellos dicen ser Venezuela sin darse cuenta que Venezuela es mucho, pero muchísimo más que ellos. Si atacan a Maduro, están atacando a Venezuela, ¿sí, Luis? Dice que Venezuela ha vivido momentos de puros ataques, que ha estado bajo el asedio constante del imperialismo que no tiene escrúpulos. Yo podría decir que sí, Venezuela, es decir, el pueblo venezolano, ha estado bajo el asedio constante de la dictadura de la que Cabello forma parte, una dictadura sin escrúpulos, y hemos tenido que tomar decisiones y acciones para defendernos. Ahí sí está la verdad. Dice que Venezuela y su gobierno bolivariano es garante de la paz y hace todo para mantenerla. Yo podría decir que la dictadura chavista madurista, les queda muy grande lo de bolivariano, que es enemiga de Venezuela, ha trastocado y perturbado la paz del país durante 25 años. Y después del 28 de julio, cuando mandaron a la basura el sistema electoral y produjeron un boletín demostradamente falso e iniciaron la represión brutal que conocemos, alteraron más la paz para obligarnos a aceptar lo inaceptable. El diputado de Paso desmintió en particular la trama de Maduro en la que se ubica como víctima de los gringos. Afirma que el gobierno de los Estados Unidos utiliza sus instituciones para generar caos y desestabilización en algunos países. Más sincero es decir que el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices utilizan las instituciones. Venezuela libre, le pido a todas y todos los diputados que apoyemos por unanimidad este proyecto de acuerdo para repudiar las insolentes declaraciones propuestas hechas por el Parlamento Europeo. Es todo, compañero presidente, colegas diputados. Aprobaron esa barbaridad hoy en el Parlamento Europeo. Resulta que hoy también aprueban una resolución para instar a que los gobiernos de la Unión Europea permitan que Ucrania ataque con misiles de largo alcance. No voy a tomar, estoy en el derecho de palabra, señor, siéntese. No voy a abundar, solamente dos cosas quiero mencionar. La primera es para que ustedes evalúen la calaña de esa cáfila caterva de fascistas que ha puesto el territorio de la gran patria rusa. Lo aprobaron hoy, el mismo día que aprobaron la falacia esa sobre el coaccionado. No por mí. Claro que ese señor ha sido coaccionado y presionado, no por Delcy Rodríguez ni por Jorge Rodríguez, pero... Muchas gracias, querido diputado Pedro Infante. Venceslas Volodin, amigo de este país, amigo de nuestro presidente, amigo de este Parlamento, les dijo esto en su canal de Telegram. Para los que no entendieron la primera vez, hoy el Parlamento Europeo pidió a los países de la Unión Europea que levanten las restricciones a los ataques de Kiev con armas de largo alcance en el territorio de nuestro país, fortalezcan el apoyo militar. Los invito a que después de la sesión tendré una comparecencia de prensa y no quiero autotubearme. El señor presidente de la Duma, que es la Cámara de Diputados de toda la Rusia, visitar Ucrania y también anuncian la recaudación de fondos de la población europea para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ya casi Rusia, pero en Europa. En vez de ya casi Venezuela, ya casi Rusia. Una estafa más de la ultraderecha. Pero Volodin les dice, lo repetiré de nuevo. Si sucede algo como esto, Rusia dará una respuesta dura utilizando armas más poderosas. Nadie debería hacerse ilusiones sobre esto. La Duma del Estado insiste en esto. Pregunta para los miembros del Parlamento Europeo. ¿Usted consultó con sus electores antes de tomar la decisión? ¿Los ciudadanos de los países europeos quieren que la guerra llegue a sus hogares? Lo que pide el Parlamento Europeo conduce a una guerra mundial con armas nucleares. Antes de tomar tal decisión, era necesario recordarles la historia sobre el nazismo, tuvo un alto precio. Estados Unidos e Inglaterra, que hoy se consideran vencedores, perdieron menos de 800.000 personas.
Francia se rindió como en 2 minutos. Se le rindió a los nazis. Pusieron la bandera nazi en la Torre Eiffel. Fue nuestro país el que te liberó a ti y a toda Europa. Recuerda esto, no lo olvides, dice Volodín. A juzgar por las declaraciones del Parlamento Europeo, aparentemente lo olvidó. Los ciudadanos de nuestro país saben lo que es la guerra. Ha pasado por todas las familias. Las victimas de la Segunda Guerra Mundial. Luego, 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la lucha contra el fascismo. Fue nuestro país el que te liberó a ti y a toda Europa. Aunque les arda, eso es verdad. Personas en la Segunda Guerra Mundial. Solo nuestras pérdidas en la batalla de Stalingrado ascienden a 1.130.000 personas. Lo único que debería hacer el Parlamento Europeo después de tal declaración es disolverse. Para información, el tiempo de vuelo del cohete Sarmat a Estrasburgo es de 3 minutos y 20 segundos. Estrasburgo es la sede del Parlamento Europeo. Anoten eso en alguna libretica. 3 minutos 20 segundos. Y la segunda cosa es que acuérdense que había un lapso de 24 horas que ya feneció. Quizás con cierto retraso de algunas horas voy a comparecer ante los medios de comunicación para presentar algunas cosas sobre el coaccionado. Pero como una especie de adelanto, yo quisiera hacer una pregunta, compartirla con ustedes porque les compete la pregunta. Ese señor ha dicho hoy y ayer, coaccionado y presionado, ¿cómo está? Que él se va a juramentar el próximo 10 de enero. Yo me pregunto, ¿dónde se va a juramentar? Se va a juramentar en la clínica de rehabilitación de personas de la tercera edad donde trabaja Dinora Figuera en la ciudad de Valencia, España. Va a tomar el tren hasta Valencia para que la señora Dinora Figuera lo juramente. O va a viajar al Doral en Miami y va a buscar al excelso jugador de pádel, al ladrón de Juan Guaidó para que lo juramente. O se va a juramentar en la cervecería La Campana de Madrid, donde venden los mejores sándwiches de calamares de España. ¿O no se supone que tiene que pararse allí para recibir el juramento según lo que está establecido en esta Constitución? En consecuencia, coaccionado, acude, te estamos esperando. Nadie más anotado en el derecho de palabra, se va a cerrar, se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo de repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo, por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada el acuerdo de repudio a la intromisión de esos fascistas, de esos ultraderechistas, de esos que no merecen ser llamados diputados porque ni siquiera escuchan el verdadero... Que el gobierno de los Estados Unidos utiliza sus instituciones para generar caos y desestabilización en algunos países. Más sincero es decir que el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices utilizan las instituciones que controlan para generar caos y desestabilización aquí mismo en Venezuela. También acusa a Estados Unidos de operar sin importarles nada, inventando y haciendo para quedarse con las riquezas de Venezuela. Y yo me pregunto, ¿no son ustedes, Diosdado, los que operan, inventan, hacen para depredar las riquezas de nuestro país? ¿O es que el drama del arco minero, por solo nombrar uno, es culpa de los gringos? Así las cosas, es resistir un poco más, pueblo venezolano. Por algún lado llegará esa justicia que tanto están anhelando, por la cual tanto luchan. Ya vendrá la paz, ya vendrá Venezuela libre, ya vendrá la Venezuela próspera para todos.
elambito.com. Rueda de prensa habla de la conspiración número 450.000 en contra de su líder malquerido Nicolás Maduro. Me llama la atención cuando generaliza como si Maduro y sus cómplices fueran Venezuela misma. Esa mimetización es profundamente odiosa. Resulta que ellos dicen ser Venezuela sin darse cuenta que Venezuela es mucho, pero muchísimo más que ellos. Si atacan a Maduro, están atacando a Venezuela. ¿Sí, Luis? Dice que Venezuela ha vivido momentos de puros ataques, que ha estado bajo el asedio constante del imperialismo que no tiene escrúpulos. Yo podría decir que sí, Venezuela, es decir, el pueblo venezolano, ha estado bajo el asedio constante de la dictadura de la que Cabello forma parte, una dictadura sin escrúpulos, y hemos tenido que tomar decisiones y acciones para defendernos. Ahí sí está la verdad. Dice que Venezuela y su gobierno bolivariano es garante de la paz y hace todo para mantenerla. Yo podría decir que la dictadura chavista madurista, les queda muy grande lo de bolivariano, que es enemiga de Venezuela, ha trastocado y perturbado la paz del país durante 25 años. Y después del 28 de julio, cuando mandaron a la basura el sistema electoral y produjeron un boletín demostradamente falso e iniciaron la represión brutal que conocemos, alteraron más la paz para obligarnos a aceptar lo inaceptable. El diputado de Paso desmintió en particular la trama de Maduro en la que se ubica como víctima de los gringos. Afirma que el gobierno de los Estados Unidos utiliza sus instituciones para generar caos y desestabilización en algunos países. Más sincero es decir que el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices utilizan las instituciones. Afirma que el gobierno de los Estados Unidos utiliza sus instituciones para generar caos y desestabilización en algunos países. Más sincero es decir que el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices utilizan las instituciones que controlan para generar caos y desestabilización aquí mismo en Venezuela. También acusa a Estados Unidos de operar sin importarles nada, inventando y haciendo para quedarse con las riquezas de Venezuela. Y yo me pregunto, ¿no son ustedes Diosdados los que operan, inventan, hacen para depredar las riquezas de nuestro país? ¿O es que el drama del arco minero, por solo nombrar uno, es culpa de los gringos? Así las cosas, es resistir un poco más, pueblo venezolano. Por algún lado llegará esa justicia que tanto están anhelando, por la cual tanto luchan. Ya vendrá la paz. Ya vendrá Venezuela libre, ya vendrá la Venezuela próspera para todos. elambito.com. Yo diría que exactamente, entre lunes y martes esto va a estar resuelto, probablemente. Bueno, muchísimas gracias. Esa era la información que más o menos queríamos aclarar en el marco de esas investigaciones que adelanta Argentina, así como otros países que también están trabajando en la causa de Venezuela. De verdad, Tomás Farini, representante legal del Foro Argentino para la Defensa Democrática. Muchísimas gracias por acompañarnos en Impacto Venezuela. Espero tenerlo en otra oportunidad. Muchas funciones, la sala electoral simple y llanamente pretende sellar la posibilidad de que cualquier venezolano, especialmente los candidatos que fueron parte del acto electoral, en donde se reflejó la soberanía popular, que es indelegable y es intransferible, simple y llanamente ponerle un velo de oscurantismo y sellar la elección sin entregar resultados desagregados mesa a mesa, centro a centro, que es lo que puede permitir subordinando al poder electoral a un papel muy triste, donde el poder electoral, sin haber terminado el proceso administrativo complejo, simple y llanamente intentaron un recurso contencioso electoral para certificar resultados electorales, un recurso electoral que no existe en la normativa jurídica venezolana. Por lo tanto, el CNE constitucionalmente establecida en el 293 y en el 294. Igualmente, denunciamos la violación de la ley, que cualquier venezolano impugne esos resultados. Eso hoy no existe. Asimismo, se desnaturalizó el recurso contencioso electoral. Por la sala electoral, consideramos nosotros, se puso al margen de la Constitución. Tercero, repetimos, en el ordenamiento jurídico venezolano no existe un recurso electoral de verificación, porque el recurso contencioso electoral, según lo que establecen las leyes, es para actos, omisiones o impugnar algún resultado.
el recurso electoral intentado por el candidato presidente y mucho menos certificación de resultados. Para eso está el CNE. Ahí hay un tema de reserva legal constitucional y de competencia exclusiva y excluyente del Poder Electoral. El Poder Electoral no terminó las 3 auditorías que debían culminar, pero además, lo más grave de esta sentencia es que una vez trámite, no fue para impugnar sus propios resultados, sino para certificar los resultados. Una cosa absolutamente atípica que no existe en la normativa jurídica venezolana. Con esta decisión, el de aceptar el recurso, admitirlo, tramitarlo y decidirlo, no se cumplieron tampoco los procedimientos establecidos en la ley electoral con respecto a los recursos contenciosos electorales. Un recurso contencioso electoral tiene que tener una parte agraviada y una agraviante. Eso no existe. Eso no existió, sin embargo, se tramitó en un recurso electoral, en un recurso contencioso. Que se violó la Constitución en buena parte de sus artículos y fundamentos, y que esta sentencia es absolutamente irritada, nula, ilegal. De manera que los efectos de esta sentencia no son válidos para ningún fin constitucional, y por eso está viciado de nulidad absoluta esa prueba. Esa es una prueba que está envenenada, y esa prueba es la que sostiene la sentencia 31 de la Sala Electoral. No hubo manera de que los terceros interesados participaran en el recurso, porque no hay una extralimitación de las funciones del Poder Jurisdiccional de la Sala Electoral, incluso pasando por encima de las atribuciones que tiene normas relativas a la forma republicana que se ha dado la nación. Muy importante, porque esta sentencia, sin entregar resultados, sin estar publicada, sin entregar resultados desagregados, se publicó el cartel, que es obligatorio hacerlo para los terceros interesados, para que pudieran acusar electoral. Tiene que existir además la posibilidad de que la parte que se siente agraviada pueda defenderse, haya contradicción de las pruebas. El que presentó una prueba en la otra parte debe tener la posibilidad de contradecir, de presentar sus expertos, y ese peritaje que se hizo de espaldas a la normativa procesal, conociendo todos nosotros que ese Tribunal Supremo de Justicia lamentablemente ha respondido, fíjense cómo hago la diferencia, ha respondido a los intereses de una facción política. En este momento, la invitación de un abogado constitucional que tiene 33 años de ejercicio en la práctica es a los magistrados ponerse del lado de la Constitución. Ustedes son los garantes de la Constitución. Más allá del... sea admitido. Y si no es admitido, eso crearía un precedente grave, porque se estarían cerrando las vías legales, constitucionales y democráticas para que los venezolanos tramitemos nuestras diferencias. Nosotros exhortamos al gobierno nacional, que incluye de manera sistemática y significativa sobre el Tribunal Supremo de Justicia, que permita la admisión de este documento. Si no es admitido, nosotros de todas maneras pedimos, exigimos como ciudadanos que se cumpla la Constitución y que la Sala Constitucional se reúna y cumpla con su papel, le dé la cara al país. Ese es un problema que tiene el Tribunal Supremo de Justicia, son ellos los que deben resolver. Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos es que nosotros no sabemos ni podemos garantizar que en algún momento de la historia de la humanidad la Sala Constitucional vuelva a reunirse. Si la Sala no se reúne, difícilmente puede
a tramitar y abordar los problemas que nosotros planteamos en este punto. La segunda cosa que podría ocurrir es que simplemente el documento no le da legitimidad de origen a quien se dice ganador en esta contienda. Y aquí lo que estamos pidiendo no solamente es la nulidad de esa sentencia, sino que el CNE cumpla con su trabajo, abra las cajas, cuente voto a voto, porque el voto electrónico tiene una expresión en el voto físico. de las personalidades que conformamos el Frente Democrático Popular. Porque en este documento está contenido para tener tranquilidad acerca de quién fue la persona que ganó efectivamente las elecciones del 28 de julio. Hay muchas dudas y esa duda razonable simple y llanamente atenta contra la paz de la República. Y por eso hacemos el llamado profesional, político. No es un llamado a la subversión, es un llamado a reconocer la institucionalidad, acudir a ejercer su derecho a la defensa. Es decir, nosotros estamos viendo aquí la subversión, la violación de los artículos 26, 49 de la Constitución, 136, 293, 333, el artículo 5. De modo pues que sea aceptada como debería ser en un país democrático esta solicitud de nulidad que vamos a introducir o no sea aceptada, nosotros vamos a seguir la lucha y vamos a continuar, porque el artículo 70 y el artículo 294, entre otros. Entonces, por supuesto, nosotros vamos a accionar dentro de los canales institucionales, aún sabiendo esta sentencia es un hecho político histórico, es un parteaguas, es un antes y un después de la expresión jurídica y política del Estado venezolano y el escrito que nosotros estamos presentando. El pueblo venezolano, cuya soberanía es indelegable, ustedes en este momento tienen en sus manos la posibilidad de la paz de la República, porque una sentencia que subvierte, conculca, viola el orden constitucional. Debería ser llenada por una suplente o en su defecto la Asamblea Nacional nombrar un nuevo magistrado. Eso no se ha hecho. Hay muchos rumores porque eso ocurre, sin embargo nosotros no vamos a caer en el terreno de la especulación, pero creemos que dada la gravedad y urgencia de este asunto público y notorio, como es la sentencia de la sala electoral, la sentencia 31, nosotros argumento que de manera racional y sin lugar a duda deja sin ninguna posibilidad a la sentencia 31 de la sala electoral. Nosotros creemos que nuestros argumentos son sólidos, son racionales, son contundentes, tienen validez jurídica. Creemos, como acaba de expresar mi amiga María Alejandra Díaz y Eduardo, este documento, una bandera pública, lo difundiremos hasta donde no sea posible y más allá, lo llevaremos a los organismos internacionales, lo llevaremos a las embajadas, lo llevaremos a las organizaciones políticas nacionales e internacionales para que se conozca el punto de vista jurídico y político de las organizaciones, de las individualidades.